Memorias pintadas. De esta forma, algunos habitantes del territorio de San Carlos, Antioquia, nos dieron a conocer cómo han sido todos aquellos procesos de transformación desde el inicio de las guerrillas en Colombia hasta el momento. Mi equipo, conformado por Juan Luis Gaviria, Yuseidi Hernández, Kelly Juliet, Alejandra y mi persona, Joana Yepes, tuvimos la posibilidad de estar en este lugar y de darle una mirada crítica a todas las causas y efectos que la guerra ha dejado en Colombia, cómo se ha vivido esos procesos de conflicto y posconflicto que ahora nos llevan a hacer este interesante análisis. Como ya se indicó, San Carlos es uno de los tantos municipios que se ha visto golpeado por la guerra en Antioquia. Es allí entonces donde crece la necesidad de edificar la Casa de la Cultura en el municipio, con el fin de alzar las voces de las víctimas que ha dejado este conflicto y tratar de reincorporar, por así decirlo, los derechos que les fueron arrebatados y por ende resignificar los lugares permeados por la violencia. Pastora Mira es una líder social del municipio, la cual ha vivido la guerra directamente, dado que le secuestraron, le extorsionaron y le asesinaron parte de su familia durante décadas. Es ella la encargada de relatarnos y trasladarnos a lo que fue parte de la historia. Todas las narraciones se realizan por medio de la cultura. Entonces pudimos observar cómo cada pared de la casa y del pueblo están cubiertas por los diferentes relatos de las víctimas, de manera escrita, en dibujo y en voz. Cada uno de los rincones del municipio nos muestra qué ha significado para ellos toda esta violencia y haber perdido tantos seres queridos. Pero no lo hacen desde el odio, sino desde una manera colorida, desde la resiliencia, del cómo han podido resurgir. Cada mural muestra lo que fue la guerra en San Carlos, lo que fue haber pasado por tantos años de dolor, de sangre y de perder seres queridos para cada una de estas personas del municipio. Pero lo muestran de una manera muy significativa y cómo cada acción los ha llevado hacia el perdón y la reconciliación. En China y termina este anillo energético con calderas. Claro, muy chévere el desarrollo, que dirá que no, lo que pasa es que ese pedacito del desarrollo, cuando no es concertado con las comunidades, pues trae unas consecuencias no tan positivas. Y en ese momento, pues a la clase política, a la clase dirigente, a la empresarial, lo que estaban buscando era un poco la rentabilidad, claro, satisfacer una necesidad de la demanda energética, pero también el tema de la rentabilidad. Entonces los seres humanos que fueron siendo desplazados, no fueron desplazados de la mejor manera. Ese primer desplazamiento negociado a cambio de unos cheques, con muchos ceros a la derecha, pero cero acompañamiento. Entonces nuestras familias que solo tenían cultura campesina, muchas fincas no daban sino dos cosechas en el año, y para colmo de mal en el mundo lo daban en el julio, no servía ni para el pesebre, pero ellos vivían ahí, jornaleaban en fincas vecinas y ahí tenían realizada su vida. Al recibir esos cheques se salieron a las ciudades, a los pueblos, y vino la desintegración familiar, el madre solterismo, bueno, una cantidad de dificultades que van rompiendo ese tejido social y aparecen, claro, aparecen los actores externos que dicen: yo vengo a ayudar porque los están estafando, yo vengo a ayudar porque los están entrando, no sé qué, pero cada uno trae el as bajo la manga y sus intereses. Cuando hablo de eso, estoy hablando de los actores ilegales de extrema derecha y de extrema izquierda. Y lo que es peor aún, entonces los agentes políticos del territorio se permean, o los permean los unos o los otros, pero terminan en una misma manguala, los unos con los unos y los otros con los otros. Y termina dándose eso de que el tener y el poder se tragaron el ser. ¿Eso en qué se concluye? En que el desplazado del territorio, más del 90% de los habitantes, una cantidad de homicidios que superan los 1000, tenemos un subregistro de 837 desaparecidos, 137 víctimas civiles de minas. Todavía no podemos hablar de la cifra completa de los niños reclutados y desaparecidos, porque el grupo, el otro llevaron y los pelados no aparecen. Mujeres abusadas sexualmente, ni que hablar aquí. Hemos tenido mujeres para hacerle contención, sanación, que ya han vuelto al territorio después de haberse logrado volar de este espacio donde las violaron, las ultrajaron y las tuvieron encerradas, pero lograron volar. Ya han vuelto y han venido pues a terapia y por fortuna iban avanzando como en su recuperación física y emocional. Toda esa ruptura de ese tejido social, ¿gracias a qué?
a ese anhelo del tener y el poder de la ambición del ser humano. Y no es que estemos en contra del desarrollo, ¿no? Porque finalmente la evolución, la demanda, todo necesita otra escala de soluciones, pero hay que concertar el desarrollo para que realmente beneficie. Porque entonces, ¿qué pasó con toda esta gente que salimos de aquí? Fuimos a engrosar los cinturones de miseria en las ciudades. La guerrilla o guerra de guerrillas es un movimiento bélico-político que surge en Colombia en la década de los 60, en Marquetalia, Tolima, cuyas intenciones iniciales era poder defenderse de aquella guerra bipartidista que los tenía acosados entre liberales y conservadores y poder reivindicar aquellos animales o personas muertas y poder recuperar nuevamente sus tierras. Sin embargo, con base a la Revolución Rusa y la Revolución Cubana, decidieron tomar participación política en el territorio, siendo una fuerza contraria al Estado que imponía desde la izquierda y desde la violencia una serie de demandas. Uno de los departamentos más afectados por esta guerra de guerrillas es el departamento de Antioquia, y a su vez uno de los municipios más afectados del departamento es el municipio de San Carlos, que a finales de la década de los 90 y principios del 2000 sufrió una serie de masacres a su población civil por la guerra que se enfrentaban las guerrillas y los paramilitares buscando la riqueza del territorio. En el mes de mayo, en el marco de unos Juegos por la Paz, nos colocaron una bomba en un vehículo que venía con mercancía y al estarla descargando en los negocios del parque explotó y nos mató muchas personas y nos dejó mutiladas a otras, entre ellas don Adolfo, que era un campesino que estaba desplazado acá, trabajaba dando una carretilla que le quitaron hasta ese derecho. Entonces, un poco también la lectura es, en la guerra, ¿quiénes pierden? Pierden un 90% los terceros que no tenemos nada que ver con ella, porque los idiotas útiles de la guerra, que terminan siendo también nuestros jóvenes campesinos, los huérfanos, los discapacitados, los analfabetos, están peleando una guerra que no les pertenece, porque los que la idean, los que la crean, los que la financian, los que la subsidian, ellos son los que menos pierden de ella. Entonces también es esa necesidad de despertar la empatía y bajarle un poquito al señalamiento, es que ese fue o no sé qué. Venga, estiremos más bien la mano, como nos dicen allá, acerquémonos y escuchemos para que entendamos el dolor que hay en el corazón del otro y un poco todas esas afugias por las que la vida lo ha puesto a pasar antes de juzgar, de condenar, de marketizar, lo que sabemos hacer con mucha facilidad. Si nos señalamos nosotros mismos, nos sancionamos cuando amanecemos me perdona la expresión, con malparidez existencial, que para más frente del espejo, ay no, voy a amanecer muy gorda, ay no, este color no es mío, ay no, este pelo me da, ay, ¿sí o no? Entonces lo hacemos con nosotros mismos y de esa misma manera, sin darnos cuenta, lo estamos haciendo de forma irresponsable y continuamente contra nuestros semejantes. El resto de Colombia, el mundo se va a saber qué pasa. Desafortunadamente no, los medios terminaron también permeados y ahí fue donde empezaron a legitimar lo que hoy conocemos como los falsos positivos, que en ese momento nos tocó perseguir y quitar, recuperar cuerpos de campesinos en los batallones. Había que acompañar a las familias y sobre todo restablecerles la dignidad y el derecho al buen nombre. La guerra tiene hechos emblemáticos, esos de la desaparición forzada, muchas personas. Podríamos decir que San Carlos, municipio ubicado a 119 kilómetros de Medellín, ha resumido la historia del conflicto armado en Colombia, tanto así que después de 3 décadas de muerte estuvo a punto de desaparecer. La presencia de las principales hidroeléctricas del país, la riqueza de los recursos naturales y los megaproyectos de modernización de la región hicieron que los paramilitares y la guerrilla sintieran entonces gran interés por dominar este territorio y con él a sus pobladores. Tanto así entonces que hubieron 78 víctimas, minas antipersonas, 33 masacres en 10 años, 30 de las 74 veredas fueron abandonadas en su totalidad y más de 20 de ellas fueron de manera parcial. Cerca de 5.000 atentados a la infraestructura, asesinatos selectivos a líderes cívicos, 156 desapariciones forzadas, más de 19.954 personas desplazadas, violencia contra las mujeres, tomas de pueblo, extorsión. Entre el 2006 y el 2010 hubo una disminución del desplazamiento forzado debido al debilitamiento de las guerrillas, la desmovilización de los paramilitares, el control del territorio por parte de la fuerza pública. Gracias a ellos entonces se pudo realizar entonces el retorno al municipio, pero
contrario de lo que se podría pensar, en ocasiones el retorno puede ser igual o más traumático que el desplazamiento, tanto así que los habitantes iniciaron ideas para reconstruir su comunidad. En conclusión, el conflicto armado vivido en San Carlos, Antioquia, ha sido generado sin duda por presencia de actores armados, los cuales han afectado negativamente a toda la población civil perteneciente a esta. En el abordaje de este conflicto, el trabajador social ha cumplido un papel fundamental en la búsqueda de la paz y en la reparación integral de las víctimas, implementando estrategias de intervención efectivas en la región, fortaleciendo las organizaciones comunitarias y promocionando la participación de todos los ciudadanos.